El artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior establece: los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos. Prohíbese a las instituciones de educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización. En el 2015 estábamos muy preocupados en la Comisión de Educación porque estábamos tratando de que se discutiera una nueva ley de educación superior desde hacía varios años y por diversas razones nunca se llegaba a hacer, pese a que había varios proyectos presentados. Y digamos, en particular estaba el de mi bloque, el Frente para la Victoria, que era un proyecto de reforma integral de la Ley de Educación Superior, la ley del 95 de Menem, ¿no? Cuando a mediados del 2015 no se había logrado el tratamiento de la Ley de Educación Superior nueva, yo era presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, entonces vimos la urgencia de presentar por lo menos una modificatoria de la ley del 95, en donde tomamos los puntos principales, los que nos parecían, digamos, llaves como para, digamos, pasar o no pasar a una modernización mercantilizante de la educación superior, ¿no? Y también, digamos, con un sentido de nuevas propuestas. Las razones para modificar esa ley eran varias. Una muy importante es que era la primera ley que abría puertas para el arancelamiento y la limitación del ingreso a la educación superior. Y sobre todo para el arancelamiento y para el establecimiento de convenios con instituciones privadas. Esto de una manera velada en el 95. Es importante que diga que fue de una manera velada, puesto que en la actualidad esto se plantea de una manera absolutamente abierta y agresiva contra las universidades públicas. Nosotros en el 2015, en primer lugar, lo que pusimos fue taxativamente la gratuidad de la educación superior y el término sistema de educación superior. La gratuidad de educación superior es una tradición en la Argentina, pero no es una tradición y hay sectores sociales que se olvidan de su propia tradición y la consideran como algo del pasado, sin entender que una tradición tiene un arraigo en la concepción de la sociedad, un arraigo, un sentido político, etcétera, sobre la cual necesitamos apoyarnos, ¿no? Entonces, digamos, la primera cuestión fue establecer, como establece la ley, que se aprobó el 15 de noviembre del 2015. Lo primero que establece es la gratuidad de la educación superior, no de las universidades. Esto es importante porque algo que fue bueno de la ley menemista fue que fue la primera vez que se establece en la Argentina una norma que reconoce al conjunto de universidades, institutos, todavía había algunos colegios profesionales que llevaban años, ¿sí? Como un conjunto
que debía ser sistematizado y considerado un sistema de educación superior. Y esto sí creo que es el gran aporte que hizo la ley menemista. En el artículo 2 bis se especifica que está prohibido todo tipo de arancel, cobro encubierto, etc., en las carreras de grado. Para ese momento ya algunas cuantas universidades habían empezado a cobrar matrícula, habían encontrado diversos excusas, llamémoslo así, es decir, como para cobrar, ¿no? Entonces, más claro es decir, el grado no se cobra, del grado se hace cargo el Estado en las universidades públicas, ¿no? Y en todo caso, discutamos el posgrado con profesionales. Esta fue la idea, pero sí porque la realidad era que varias universidades empezaron a cobrar. Pero ahí hay un tema muy importante, que es el tema de la educación a distancia. Porque ese fue uno de los principales motivos, ¿no? Que, bueno, en la medida en que la educación empezó a ser no solamente presencial, empezó a considerarse la educación a distancia, hoy diríamos la educación digital, o bueno, la educación a distancia como fuera del sistema educativo. Y entonces sí se empezó a cobrar. Esto además era particularmente grave porque era una época en donde había buen presupuesto universitario. No era un momento en el cual para poder tener luz había que hacer una manifestación, una marcha pública, ¿no? Sino que había un buen presupuesto. Me parece que es importante saber que esta modificatoria en realidad trata de cerrar o de sentar una postura legal frente a una discusión muy antigua en la Argentina, pero que se hizo pública y se actualizó en la Convención Constituyente de 1994. En ese momento, en el recinto a donde se trataba el proyecto de nueva Constitución, y en los pasillos y en los despachos de los constituyentes, iban y venían los delegados del BID, del Banco Mundial, que eran funcionarios de estos organismos que estaban, que tenían la función de convencer a los diputados constituyentes de que sea arancelada la educación. Es una obsesión del BID, es una obsesión de los organismos internacionales. Es decir, yo nunca me voy a olvidar de una discusión con ellos cuando era presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, ¿sí?, en donde ellos decían que el arancel en cualquier lugar del mundo tenía que ser de $100 al mes. Y cuando discutíamos el porqué del arancel, no tenían argumentos, pero es una obsesión. Entonces, ellos estuvieron en la Constituyente. Ahí hubo una discusión muy fuerte, de la cual hubo dos proyectos, un proyecto que era del FREPASO y el otro proyecto, habíamos acordado un proyecto con la UCR, por el cual se establecía la gratuidad. En la ley, en la Constituyente, lo que quedó es gratuidad y equidad. La palabra equidad la lograron introducir estos representantes de los organismos internacionales vía la UCR, que a último momento rompió el pacto con nosotros e incluyó la palabra equidad como la de autarquía, sin ninguna aclaración.
¿sí? La gratuidad sumada a la equidad, ¿sí? Es una anulación de la gratuidad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, como la provincia de Tucumán, en realidad necesita más escuelas, ¿sí? Y como la unidad de análisis es el país, entonces yo lo que hago es establecer ahí la gratuidad y no establecerla en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a decir. Vamos a darle un lugar a la ciudad de Buenos Aires. Yo puedo decir eso. Es decir, y hay muchísimos argumentos, ¿sí? Como para mostrar cómo el término equidad modifica la gratuidad y modifica la igualdad, ¿no? Sobre la cual también habría mucho para decir, porque igualdad no es lo mismo para todos, sino que en todo caso es los mismos derechos para todos con las modalidades que cada sector necesita. Y el tema de la autarquía también, o sea, nosotros decíamos autonomía, ¿no? Autonomía responsable. Eran los términos que proponíamos, pero además un acuerdo. Un acuerdo. Esto yo lo puedo decir porque además lo escribí. Y cuando nos sentamos a firmar el dictamen en la comisión, nos lo habían cambiado. Y había habido un acuerdo entre Jesús Rodríguez y los delegados del BID, que había uno que se llama Experton, los expertos del BID, para cambiarlo. Entonces, ¿qué me pasa con el tema de autonomía, con autarquía? Autarquía es un término muy ambiguo. ¿Dónde termina la autonomía de las universidades en relación a los precisamente convenios con organismos, empresas, instituciones, es decir, que tienen otros intereses? ¿Dónde termina la vinculación de las universidades públicas con la soberanía nacional? Desde la constituyente en adelante, nosotros vemos que hay una tendencia a desorganizar el sistema de educación superior. Por eso recalqué antes que si hay una cosa que está bien en la ley del 95 es que se organiza un sistema. Y de ahí en más, desde el 95, empieza una pulseada que llega hasta antes del kirchnerismo, ¿no? Para desarmar el sistema de educación superior. Que el kirchnerismo lo rearma y le da fuerza porque pone fondos, porque invierte, etc. Entonces ahí se ve un Estado presente, un Estado que se hace cargo de que los jóvenes, los que terminaron la escuela secundaria, los que aspiran a seguir estudiando, ¿sí? En realidad no son ejemplos individuales, sino que tienen que ver con aspiraciones colectivas de la sociedad y tienen que ver con los pasos de la sociedad, de las sociedades, ¿no? Hacia dónde va la humanidad. Es el hecho de que haya muchos avances en los sistemas de educación superior del mundo muestra avances de la humanidad. Esto el hecho de que el Estado Nacional, de que se establezca que el Estado, se haya establecido que el Estado Nacional no puede disminuir en ningún caso el financiamiento de la educación superior, no es solo de las universidades, me parece que es un punto fundamental de reconocimiento de la necesidad del Estado mismo, del reconocimiento del papel del Estado en la organización de una sociedad democrática. Si reconocemos a la educación superior como un derecho y un derecho universal, ¿sí? Entonces es decir, el Estado,
el Estado debe garantizar que ese derecho se puede cumplir, ¿no? Que se puede responder positivamente a ese derecho. Entonces yo insisto en que esto de ninguna manera quiere decir que no pueda haber educación privada, pero eso es otra cuestión. Nos pareció en ese momento, cuando hicimos la modificatoria, y me parece ahora, que hay que ser más taxativos que nunca en relación a varias cuestiones, ¿no? La gratuidad y también el ingreso irrestricto. ¿Qué quiere decir ingreso irrestricto? Yo creo que hay que definirlo, es decir, que hay que evitar las definiciones rápidas diciendo eso es populismo, entra cualquiera de cualquier manera, y que lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas, reformar la educación secundaria. Y entonces no va a haber problemas respecto al ingreso a la educación superior. Ahora, me parece que estas ambigüedades, bueno, son las que permiten que se llegue, abonan a que se llegue a momentos como el actual. Esta ley está vigente, pero está judicializada. El rector de La Matanza, Martínez, el entonces rector de San Martín, y Juan Carlos del Bello, rector de la universidad, ex rector murió, de la Universidad de Río Negro, presentaron inmediatamente amparos en contra de esta ley, de la modificatoria. Entonces yo siempre digo, Del Bello tenía derecho, porque él es el autor de la ley menemista, él es el que la escribió. Entonces nos llevábamos bien, así que tenía derecho. Pero la Universidad de La Matanza y la Universidad de San Martín, ambas peronistas, ¿sí? Es decir, ambas diciéndose, herederas de las reformas que había hecho Perón, quien introdujo la gratuidad, porque de esto no lo he dicho, pero creo que es importante el dejar constancia, ¿sí? Y esas dos universidades judicializaron la ley, ¿no? A ver, yo no soy jurista, pero puedo interpretar que la mayor parte de los más importantes tratados internacionales establecen la gratuidad de la educación superior, por lo menos de la educación de grado superior. En el 2008 hubo en Cartagena de Indias la más importante reunión de los países latinoamericanos, donde sacaron una famosa declaración declarando a la educación superior un bien social gratuito y subrayando la responsabilidad del Estado. Ese fue el punto culminante de los acuerdos latinoamericanos respecto a la educación superior y es taxativo, no deja ninguna duda, ¿no? Con Menem se abren las puertas, es decir, como para cambiar profundamente el sentido social de las universidades, ¿no? Y esto lo hace el peronismo, ¿no? O sea, es Menem. Cuando Perón había hecho lo contrario, porque Perón en el año 54, 53, 54, si no me equivoco, o antes, habría que revisar bien, tendría que ver bien el año, no solamente establece la gratuidad de la educación universitaria en ese momento, sino que incorpora las consignas reformistas, la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno. Entonces, el Perón se hace cargo de todo eso y agrega la gratuidad.
con Menem, con la ley de educación del menemismo, hay un cambio, a mi manera de ver, mal hecho, con una mala definición de federalismo, por el cual se provincializa la educación, se rompe el sistema educativo nacional. Esto es lo contrario de lo que planteaba Sarmiento, y muy al contrario de lo que planteaba Perón. Entonces, la nación pierde poder respecto a provincias que tampoco tienen poder, porque la Argentina tiene un programa de federalismo muy fuerte, basado en la falta de desarrollo regional. O sea, las provincias no tienen palabra frente a muchos gobiernos nacionales. Ocurre ahora. O sea, la dificultad para que los gobernadores sostengan una postura, porque dependen, ¿sí?, del gobierno de turno nacional, ¿sí?, que en realidad legalmente, en el caso del sistema educativo, se ha deshecho de su responsabilidad, pero las provincias pertenecen a regiones poco desarrolladas, ¿sí? Con lo cual el problema del federalismo, que tiene que ver con el problema del país agro, minero, exportador y dependiente, o bien el país industrializado, el país, digamos, de participativo, de un desarrollo democrático con trabajo, etcétera, ¿no? Yo diría lo mismo de Sarmiento y de Roca, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, uno dice, uno llega a decir, aquella oligarquía que construyó el Estado. O sea, Sarmiento construyó el sistema educativo, no es que construyó el sistema educativo, sino que le dio impulso. Y quedó, ¿sí?, como el gran, digamos, la gran figura del sistema de educación pública, gratuita y obligatoria. Roca, sobre el cual se puede, igual que como Sarmiento, discutir muchísimo, ¿sí?, y hay que discutir, pero construyó el Estado. En cambio, el liberalismo y el anarcoliberalismo actual no solo se han desinteresado del Estado, sino que su interés es un interés absolutamente privado, egoísta, ¿sí? Es decir, y no se ven como parte de una sociedad, se ven como parte de un country, ¿sí?, en donde hay algunos acuerdos de orden privado, pero no se ven como parte de una sociedad. Por eso, hablarles de soberanía nacional es inútil. La Universidad de la Defensa de ninguna manera puede arancelar. Sería el Estado mismo, ¿sí?, dado que la Universidad de la Defensa no solamente es una universidad nacional, sino que pertenece de manera ambigua a un ministerio, con lo cual no hay ninguna razón para que pueda arancelar. Es una ley que es ambigua. ¿Dónde está su autonomía? Por suerte. Porque una de las cuestiones por las cuales con Jorge Rivas nos opusimos fuertemente, y de hecho yo presenté otro proyecto y voté en contra de lo que votaba mi bloque, tuvo que ver con que nos parecía muy grave que mientras Néstor Kirchner había comenzado una política de fomento de que los militares fueran a universidades públicas, y de hecho muchos militares, marinos, policías, ¿sí?, iban a las universidades públicas. Yo me acuerdo dando un curso en la Universidad de La Plata que tenía alumnos que eran policías,
y que iban a la universidad pública. Y entonces esto era un avance enorme, o sea, para que convivieran con la gente, con los demás, ¿no? Que adquirieran otros conocimientos. Y fundar una universidad para la defensa, pensada no como para la defensa nacional, porque el tema de la defensa nacional es un tema muy importante, ¿no? Y no es lo mismo que una universidad pensada solo para militares, porque así fue pensada. Y además, lo que puede fundamentar lo que estoy diciendo, es cómo está organizada, porque tiene un consejo encima del Consejo Superior, que es como el del resto de las universidades. Hay un consejo, ¿sí?, formado por los jefes de las 3 fuerzas y el jefe de Estado Mayor Conjunto. El argumento puede ser, pero la legalidad no. Ni el argumento no basta. Hace falta además apoyarlo en la legalidad. Pero lo que pasa es que este gobierno no tiene en cuenta la legalidad. Es decir, si se analiza profundamente el acto de una universidad que diga, bueno, yo arancelo, total, somos autónomas y autárquicas, que es casi considerarse privadas, ¿no? Es decir, desprenderse del Estado. A mí me parece una cosa muy grave. Me parecería mucho más aceptable que se presentaran en el Congreso de la Nación proyectos distintos. Si alguien quiere privatizar las universidades públicas, que presente un proyecto. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con una sociedad que puede juntar 1 millón y algo, más de 1 millón de personas en todo el país, con eslogans fuertes a favor de la educación pública, ¿sí? Y a ver qué ocurre si pueden dar el paso siguiente, que es defenderla frente a los hechos concretos? ¿Qué hacer frente a una universidad que decide privatizarse? Una universidad pública que decide privatizarse con hechos, con varios hechos. Arancelar esto, agregar lo otro, hacer un convenio, trabajar para una empresa. Supuestamente la dirigencia universitaria surge de elecciones. Entonces, digamos, no hay ningún rector electo fuera del proceso establecido, es decir, por la ley, que es un proceso democrático. Entonces, yo creo que si hay que hacer cambios, esos cambios tienen que surgir de varios lugares. Y a mí me parece que es justo el momento de destacar cómo los docentes fueron aceptando algunas reglas que, como el tipo de evaluación que se les hace. Yo no digo que no hay que evaluar, yo digo el tipo de evaluación y varias otras cuestiones, y que no asumen del todo su responsabilidad, como igual los estudiantes, en el proceso electoral de una universidad, ¿no? Esto hay que decirlo, porque si no parece que los rectores cayeran del cielo, no. O sea, los rectores, como los gobernantes, ¿no? Es decir, Milei no cayó del cielo. De algún lado, algo la sociedad argentina había gestado. Algo todos habíamos hecho, mal o bien, según otros. Y entonces, en ese sentido, me parece que sí que sería muy interesante que el SIN quizás actualizara algunos acuerdos, algunas cuestiones, pero que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que los rectores son electos.
que el plan es el de ir desgastando, no es solo en la Argentina, esto hay que destacarlo. Yo creo que hay que destacar mucho que no ocurre solo en la Argentina. Hay países como Portugal, en donde hay una crisis, no hay docentes ahora, no hay docentes. Hay lugares como Texas o Florida en Estados Unidos, en donde los docentes son sustituidos por el homeschooling, es decir, fuertemente en algunos lugares, en Chile, ¿no? El homeschooling, que es una nueva modalidad. Educo a mi hijo en mi casa, tomo un profesor o bajo un programa, ¿sí? Y no va a la escuela en donde hay droga, hay desorden, exigen cosas, etc. Esto no es un problema menor. En la Argentina, hasta ahora, el que más ha hablado del homeschooling es Milei y la gente que lo rodea, pero lo tiene en la cabeza. Es decir, entonces, para llegar a eso, que es lógico desde su punto de vista, es la oferta y la demanda completas en el terreno educativo, ¿sí? Frente a eso, me parece que sí, que es necesaria sería importante que hubiera una reacción más fuerte, que fuera más allá de una gran marcha, ¿no? En eso están trabajando los sindicatos docentes, está trabajando la CETERA, y el hecho de que los docentes marchen junto con la Confederación General del Trabajo me parece un paso importantísimo, ¿sí? Es decir, que luchen por sus derechos como trabajadores, ¿sí? Y en su derecho como trabajadores incluyan, como incluyen en la paritaria, ¿sí? El derecho a opinar y a que se tenga en cuenta su postura político-pedagógica. Los docentes no piden solo a salarios, aunque se están muriendo de hambre. También están pidiendo una educación justa, democrática, con vistas al futuro.